la prédica y volver a escucharla. Bien, herencias gloriosas. ¿Qué es este tema de las herencias gloriosas? Básicamente, el pueblo de Israel tenía la obligación por parte de Dios. Dios le había dejado enseñado de que ellos debían recordar ciertas fechas, pero también debían recordar la palabra que le había sido dada a través de Moisés, ¿sí? Y todos los estatutos que el Señor le había dado a través de Moisés y perpetuarlo a lo largo de la historia de su pueblo. Estas palabras empezaron siendo primero lo que Abraham recibió, después Moisés, y cada uno de los que conformaron el pueblo de Israel fueron recibiendo una herencia en lo que hace de parte de Dios. Pero el objetivo de esas herencias es perpetuar las fiestas, ¿sí? Las fiestas que ellos tenían eran para recordar lo que ellos debían enseñar a sus hijos acerca de lo que Dios había hecho con ellos, eran para hacerles recordar y que durante cada generación nuevamente el corazón de los hijos pudiera ser encendido. Saben que muchas veces hemos hablado del avivamiento, pero el avivamiento tiene una característica en la que la hemos tabulado inocentemente o por no poder llevar un análisis más profundo, que los avivamientos duraron una generación normalmente, ¿no? O sea, fue para un grupo de personas en un determinado lugar y después se apagaron, ¿no? Y se ha llegado a la conclusión de que eso es producto de que Dios quiere que sea así, porque no se repitió, pero en realidad el problema está en la falta de transmisión de una generación a la otra. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía ir transmitiendo generación tras generación, pero cuando esto no sucedía, ¿qué pasaba? El pueblo se desviaba. Y nuevamente el Señor tenía que levantar a un profeta, a alguien que llevara al pueblo de Israel a volver a la práctica de esto. Las herencias nos dejan una plataforma de lanzamiento más alta de la que tuvieron nuestros antecesores. Esto es así, sean herencias a nivel humano, ¿sí? o herencias espirituales. Las herencias lo que nos dan es esa posibilidad de arrancar un poquito más alto que la generación anterior. Siempre que pienso en esto se me viene lo que mis papás me taladraban, ¿no? Vos estudiá, porque yo pude hacer nomás la primaria, yo pude hacer nomás la secundaria, vos terminá la universidad, porque con eso vas a tener más oportunidades. En cierta forma, es un traspaso de herencia, decir, yo llegué hasta acá, pero yo te quiero dar a vos la posibilidad de que arranque desde acá, ¿sí? Entonces, las herencias hacen esto, nos permiten tener una plataforma desde donde podemos empezar más alta que la generación anterior. Pero, ¿qué es una herencia gloriosa? Lo que yo hoy les puse como título. Primero y principal, como cantábamos en una de las canciones, una herencia gloriosa es la herencia de salvación. La herencia de salvación que tenemos por medio de Cristo, ¿sí? Donde en algún pasaje dice que somos coherederos junto con Cristo, ¿sí? Esa es la principal herencia que tenemos, es la herencia que nos abarca todo creyente. A partir del día que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, esa herencia ya la hemos tomado. Y es una herencia que está en nuestro poder y que nos permite acceder a su presencia. Pero para esta noche no va a ser ese mi enfoque de la palabra, sino el enfoque es que las herencias gloriosas son la revelación o las cosas reveladas son nuestras herencias de reino. La revelación o las cosas reveladas son nuestras herencias de reino. ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos pensar, Andrés, ¿de qué estás hablando? Revelación.
Estamos hablando de lo que hemos ido recibiendo generación tras generación. Nosotros sabemos que desde el momento de Abraham a hoy, la revelación de Dios es totalmente diferente a la de Abraham. Nosotros hoy conocemos de Dios muchísimo, pero muchísimo más que lo que llegó a conocer Abraham. ¿Sí? O por lo menos lo que tenemos en referencia a través de la palabra. Porque por las actitudes de Abraham, de un Moisés, de un David, podemos saber que ellos sabían mucho más que lo que quedó escrito. Ellos tenían una relación mucho más profunda con Dios. Pero hasta donde sabemos, la revelación ha ido en aumento de quién es nuestro Dios, de cómo Dios se quiere vincular con nosotros. Y ese es el enfoque. La revelación es la clave de nuestro crecimiento espiritual, porque nos lleva a donde no podemos ir por sí mismos. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos leer la Biblia. A muchos de ustedes le habrá pasado que cuando no conocían a Cristo y se animaron o se pusieron a leer la Biblia, había algo que no la entendían. Pero una vez en Cristo empezaron a entender cosas que antes no entendían. La revelación es lo que nos lleva, como dice la segunda parte, a donde no podemos ir por sí mismos. Todos los creyentes necesitamos ir aprendiendo. Nosotros le hemos puesto otras palabras, capaz no le digamos revelación, pero le hemos puesto aprender, conocer, intimidad, ¿sí? Con Dios. Pero han sido en esos momentos, en las mañanas, en las tardes, donde hemos buscado al Señor en nuestras reuniones, en momentos de oración, donde hemos estado buscando al Señor y algo se destrabó en nuestra cabeza. ¿No les ha pasado? Que estás leyendo un pasaje que lo leíste 5 veces y de golpe y porrazo lo lees de vuelta y hay algo que hace cling, y se te prende la lamparita, como decimos, ¿no? Se nos prende ahí la lamparita y, ¡uy, mirá esto! Pará, se lo tengo que contar a los muchachos del seminario. Ahora les voy a contar algo que me pasó. Pero pasa esto, la revelación cumple esa función. No estamos hablando de cosas que capaz no están en la palabra, ¿sí? Estamos hablando de entendimiento que no lo teníamos, que está en la palabra, pero que de golpe y porrazo aparece en nuestra mente y en nuestro corazón, lo entendemos y lo tomamos para nuestra vida. Y tiene una connotación espiritual la revelación, porque no es lo mismo haber aprendido algo nuevo que se nos haya revelado algo nuevo. Porque la revelación tiene una connotación espiritual, es espiritual y afecta a nuestra vida espiritual. Entonces ahí es donde viene todo un proceso en donde asentamos esa revelación, la fundamentamos con su palabra y vamos desarrollándola, vamos edificando sobre eso. Y eso nos permite avanzar en nuestra vida de fe. Deuteronomio 29:29. El Señor, nuestro Dios, tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos, dice ahí el pasaje. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Esto era en el momento que Moisés le había compartido al pueblo. ¿Sí? Esto era las enseñanzas que Moisés le había compartido al pueblo. Y dice que no se nos iba a pedir cuenta de aquellas cosas que el Señor se había guardado en secreto. Y a veces nos quedamos con esto. Nos quedamos como diciendo, no, entonces nosotros nos tenemos que quedar con lo que está netamente fácil de lectura. O sea, con lo que entiendo de la lectura es lo que me tengo que quedar, automáticamente. Y pareciera que esos secretos no los podemos explorar. Sin embargo, en Mateo 13:11, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. Entonces ahí el Señor Jesús nos está dando una autoridad que antes no la teníamos.
Ahí el Señor nos está diciendo que hay algo que sí podemos hacer, que el pueblo de Israel no pudo hacer durante muchos años. El pueblo de Israel estaba limitado a las enseñanzas de Moisés, a lo que los profetas podían llegar a decir. Sin embargo, el Señor Jesús da esa explicación a sus discípulos. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Esto, hermanos, yo anhelo que el Señor también pueda ir revelándonos a todos juntos, porque poder entender los secretos del reino de los cielos es poder entrar al reino de los cielos, tomar lo que allí hay y poder traerlos a la tierra. Porque tengamos este concepto claro, hermano. A veces se dice, no podemos traer el cielo a la tierra. Técnicamente no vamos a traer el cielo futuro, glorioso a la tierra. Pero el Señor trajo el reino de los cielos y nos envió a enseñar que el reino de los cielos se había acercado. Por lo tanto, si el reino de los cielos se había acercado, somos nosotros los portadores de ese reino. Entonces tenemos que entender que los secretos del reino los tenemos que aprender. Es interesante lo que dice cuando nos tratan en la palabra, no está el pasaje ahí, que somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? Y dice, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes investigarlo. Y sabe que este pasaje a mí me impulsa a entender de que como reyes y sacerdotes, nosotros tenemos que buscar eso de querer aprender, tener ese hambre de querer entender lo que la palabra nos enseña. ¿Qué hay detrás de esta enseñanza, Señor? ¿Qué hay detrás de esto que estoy leyendo y que me suena normal, pero que no es normal? Dame esa capacidad, Espíritu Santo, de poder entenderlo y avanzar hacia más. Yo quiero más, más, más. Tenemos una serie de revelaciones heredadas. Ay, se me trabó la lengua. Heredadas. ¿Cuáles son? Y quiero mencionarles las que por lo menos en mi corazón vinieron mientras desarrollaba esta palabra. Tenemos una revelación heredada, la palabra del Señor. Principal, sustento, sobre la cual podemos entender lo bueno y lo malo, sobre la cual podemos discernir y tener el sustento para diferenciar lo que proviene o no del Señor. Tenemos los héroes de la fe, como le digo yo, y me gustaría que me acompañen a Hebreos 12:1, porque los héroes de la fe son ese grupo de personas que ya han pasado la vida, se han tenido que llevar adelante esfuerzos y han tenido que aprender esas cosas, a encontrar esos secretos del reino que no les estaba a su alcance simple en ese momento. Me encanta este pasaje cuando dice por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, y cuando yo leo testigos, se me viene lo que la otra vez les enseñaba. Testigos, testimonio. Testigos, testimonios. Y los testigos no son otra cosa más que una tribuna llena diciendo, dale, adelante, seguí corriendo. El Señor, ¿qué va a hacer? Lo hará otra vez. Eso significa testimonio, no nos olvidemos, hermano. Lo hará otra vez. Y esa multitud de testigos no nos están mirando para ver, a ver cuándo termina o a ver cuándo se tropieza y la arruina y nos reímos todos juntos. No, todo lo contrario. Ellos están anhelando, están esperando que el tiempo se cumpla del finalizar la carrera, pero sabiendo que el Señor lo puede hacer otra vez. ¿Por qué? Porque ellos lo descubrieron en un momento que el Señor lo podía hacer. Lo hicieron en sus vidas esos héroes de la fe y lo podemos hacer nuevamente nosotros. Nos alientan desde las tribunas diciéndonos, vamos. Ellos son nuestros heredantes.
Ellos nos enseñan cosas, y si yo tuviera que mencionar alguno, sería, y no por el nombre, el hermano Andrés. La historia de este hombre que se metió en la Rusia comunista e introdujo Biblias de contrabando. Para mí fue un héroe de la fe. Y hay cientos de más, no voy a mencionar otros, pero hay cientos de más que han hecho cosas gloriosas. Y que de ellos podemos tomar y decir, esto se puede. El poder de Dios está vigente. Y otra de los que nos genera herencia de revelación son nuestros formadores. Son nuestros formadores. Nuestros formadores son esas personas que están cerca de nosotros. Nuestros formadores son esas personas que nos guiaron al Señor, que nos empezaron a instruir en la palabra, que nos discipularon y nos llevaron a un conocimiento y a un entendimiento del fluir del Señor y del Espíritu Santo. Esos son nuestros formadores y ellos también tienen cosas para darnos. Y muchas veces en este punto es donde me quiero detener un poquitito, porque muchas veces con la ironía, con la burla, con las cosas que sabemos que no están bien, detenemos que ellos puedan ser de mayor influencia para nuestras vidas. Pero yo quiero darles un ejemplo para que ustedes me puedan entender cuando hablo de nuestros formadores. Y le voy a pedir a los chicos pongan la foto. Para que se den una idea, el primero, el que está con micrófono, es Jorge Buczynski. Él ha sido mi pastor desde los 6 años hasta los 18. ¿Sí? El que le sigue, el del medio, Carlos Kili, pastor de la Iglesia del Centro, muchos lo conocen. Él ha sido mi pastor por 5 años, si mal no me equivoco. Y bueno, y ahí lo tienen a nuestro pastor Ricardo. Y yo quiero que se den cuenta de algo. Se nota el proceso, ¿no? A ese punto lo llevo, ¿eh? Fíjense, bien blanquito, un poquito menos blanquito y el otro ya va en camino. ¿Vieron cómo lo fui dejando, no? ¿Vieron cómo lo fui dejando? Miren cómo está Jorge, pobre. Lo dejé blanquito. Pero qué mal, hermanos, se rieron. No son canas verdes, son canas de sabiduría, por favor. ¡Ey, no me tengan así! No los dejé con canas verdes, los dejé con canas blancas. Pero ellos han sido mis 3 pastores, ¿sí? Podría mencionar los de la infancia más chico, pero no son los que afectaron en mi momento donde yo tomé una decisión por el Señor, ¿sí? ¿Por qué les muestro la foto de ellos 3? Porque son las personas de las cuales yo he recibido herencias espirituales. He tomado herencias espirituales de ellos. De Jorge, ¿qué les puedo decir? De forma consciente, yo he heredado de él, y a propósito, yo anhelé eso que veía en él. Yo lo anhelaba. La lectura y la búsqueda del Señor en cada uno de sus devocionales. Los más viejitos recordarán un devocional mío, unos mates con el Señor. ¿Sí? De ese hombre heredé eso. Y yo lo honro por eso. Si él ve esta prédica, yo lo honro. Porque eso fue lo que a mí me enseñó a buscar al Señor. Esa pasión por la lectura de la palabra. En este último tiempo lo he estado acompañado porque falleció su esposa en marzo, Erika, que era la pastora nuestra en aquel tiempo. Y he estado acompañándolo y he estado teniendo devocionales con él los sábados a las 7 de la mañana, porque vive en misión y se levanta temprano el tipo. Primero quería que fuera a las 6, yo le pedí a las 7 por gracia. Pero bueno, saben que es tan lindo compartir con él porque él me pone un desafío. Él ya lleva leído en este año 27 veces el Nuevo Testamento. 27 veces el Nuevo Testamento. Y a mí me sorprende eso, porque fue de la mano de él que yo leí por primera vez completa la Biblia, durante su pastorado. Él sembró eso en mí. Y es una herencia que hasta hoy me sostiene. Es una herencia que me permitió a mí propulsarme de otro nivel y crecer y buscar al Señor
siendo un adolescente, un joven, tener un deseo y una pasión por el Señor. Inconscientemente de él recibí un deseo de desarrollo de líderes y siervos de Dios. Es algo que Jorge tiene un fluir en ese sentir, y él levanta obreros y levanta pastores y levanta siervos. Y esos mismos pastores, a él lo pastorean y está en conjunto y tiene un contacto. Y eso lo he heredado inconscientemente. De Carlos heredé algo que creo que yo también fui consciente al tomarlo, una administración sabia y prudente. Para mí, Carlos ha sido alguien que me ha enseñado eso muchísimo. Y los cuidados que hay que tener en la congregación, los detalles que hay que estar mirando, esas cuestiones de administración espiritual, las aprendí muchísimos de él. Y algo que sí, y capaz que se van a reír, pero algo que yo anhelé de Carlos, y saben qué es, que amo de él, me encanta. Su papá iba a nuestra iglesia allí en Buenos Aires, donde Jorge era pastor. Una anécdota, una vez me mandé una macana a la iglesia, tenía 15 años y me mandé una que fue considerada grave. Para mí no, pero fue considerada grave. Y me acuerdo que me retaron y bastante. Pero el papá de Carlos, David Kili, fue una de las personas que me exhortó con un amor tremendo. Nunca en mi vida alguien me había exhortado con tanto amor. Y saben que hoy por hoy yo puedo ver eso en Carlos. Cada vez ese amor se está notando más. Lo que el padre portaba, él lo está portando. Ha sido una herencia que ha pasado de padre a hijo. Pero una de las cosas que amo de Carlos es cómo él predica y lleva adelante los sepelios. La primera vez que escuché a Carlos llevar adelante un sepelio me quedé, ¿vieron como en La Máscara cuando se le cae la carretilla así y sale? Tremendo, tremendo. ¿Cómo podés predicar en un sepelio así? Más esa vez yo me acuerdo me sorprendía porque era una familia no creyente de una persona creyente. Y en otras ocasiones de una persona no creyente. Sin embargo, él sembraba el evangelio con una sabiduría, una sencillez y un corazón que tocaba a los que estaban presentes. Y recuerdo que cuando falleció nuestra hermana Emilia, Ricky y Emi estaban justo de vacaciones, ¿no? Estaban de vacaciones y yo dije, este es el momento en donde quiero tomar eso de él y lo quiero poner en práctica. Con Emilia creo que me salió medianamente bien, creo. Pero a los 2 meses falleció el abuelo de Romy. Y eso que yo había tomado de él fluyó de una forma hermosa. Y tocó a la familia de Romy, a los asistentes de ese momento, de una forma que aún hoy siguen valorándolo y recordándolo. Entonces, siguen llegando comentarios de personas que estuvieron en ese velorio. A lo que voy es algo que él tenía. Yo lo anhelé y lo pude tomar para mi vida. Yo lo recibí. Algo en lo espiritual sucedió. Yo lo acepté y lo anhelé en mi corazón. Y el Señor permitió ese traspaso. Es una herencia espiritual, hermanos. Y por último, creo que debe estar esperando a ver qué va a decir de mí. Amor por un entendimiento profundo de las Escrituras. Hace poquito tiempo, en un café entre medio, lo honré a Ricky por esto. Porque saben que, mejor dicho, la mayoría no saben, yo estoy terminando ya un seminario. Y durante el tiempo que he estado en el seminario, así como soy de metido y de conversador acá, también lo soy en el seminario. Y muchas de las acotaciones que yo hacía, yo en algún momento dije, bueno, capaz que me paso de pesado, mejor me callo. Pero hubo un día, hace poquito tiempo, que uno de mis compañeros, que es pastor en Roca de casi 4 congregaciones, nos dice al grupo así, estábamos justo compartiendo con los de primer año, yo ya estoy en tercero, con los de primer año, y dice, ¿saben qué? Cuando Andrés va a decir algo, ya todo el grupito de terceros sabemos que nos tenemos que quedar calladitos y escucharlo. Porque es algo que va a ser interesante. Él tiene un conocimiento de la Biblia. Y saben, hermanos, que, como le decía a Ricky ese día cuando lo honrabas, es cierto que conozco mucho de la Biblia porque he leído la Biblia. Pero hay un conocimiento profundo de la palabra de Dios que yo lo he recibido de Ricky.
en los cientos de prédicas que he escuchado de él hasta ahora, los cientos de talleres, cientos de momentos ginosco, columnas. El Señor me ha dado de Ricky, yo he podido recibir una herencia que tiene que ver con una pasión por la profundidad de la lectura de la palabra, lo que la palabra tiene. Pero también muchas revelaciones que el Señor le dio a Ricky. Yo hoy las disfruto. Muchos de nosotros disfrutamos muchas de sus revelaciones. Cosas que el Señor se lo mostró a él y que en su momento capaz nosotros no íbamos a entender y que a través de él el Señor nos las enseñó. Y en eso es algo que he recibido. Pero también hay otros heredadores que son pasajeros, son instantáneos, fueron de un momento propicio que el Señor ha usado. Y yo les podría mencionar un Andrés Fischer, un niño como yo de 13 años, los dos la misma edad, en un congreso de jóvenes, en la época que estábamos en Buenos Aires con Jorge, que estábamos jugando en el fondo de un salón gigante donde había pilas y pilas de sillas que llegaban hasta este techo y que nosotros estábamos arriba como mono trepado, jugando, y de golpe y porrazo este chico Andrés Fischer empieza a escuchar la prédica. Hubo algo que lo atrapó. Y yo veo que empieza a llorar y empieza a estar quebrantado. Y yo nunca había visto algo así en un niño, en un adolescente. Para mí era algo nuevo, era algo que yo lo anhelaba. Ese momento de Andrés, él no hizo nada para contagiarme a mí. Pero yo lo vi. Él en ese momento fue tocado por el Señor. Y automáticamente yo pude recibir a través de Andrés el entendimiento de que el Señor podía tocar mi corazón también. Loren Cunningham, fundador de Jukun, su libro Eres tú, Señor, me enseñó cómo escuchar la palabra de Dios, cómo escuchar su voz a través de la oración. Un René Zanetti, director de un ministerio para hombres a nivel nacional, falleció el año pasado. Ese hombre transformó un vacío que había en mi vida a través de lo que él enseñó y dio sanidad a mi familia y a mi matrimonio. Un Manu de From Heaven Art. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido de mano algo que nos dejó picando? ¿Cuántos? Manu a nosotros con Romy nos dijo, lean este libro. Ese libro es el que comenzó la prédica anterior y es el que continúa en esta prédica. Si Manu nunca nos lo hubiera dicho, algo capaz que hoy no estaría sucediendo. No lo sé. Eso depende del Señor. Pero de Manu recibimos eso. De Josías García, en un simple taller, él impuso y oró, impartió para que otras personas puedan orar por enfermos y se sucedieran sanidades. Y ha sido una experiencia que he podido conocer. Los hermanos de la iglesia Bethel en Estados Unidos, Bill Johnson, Chris Valenton, Danny Seal, a través de sus libros, sus prédicas. Y mis compañeros y maestros del SN, donde también estamos estudiando. Han sido lugares, momentos puntuales donde hemos recibido del Señor. Recibimos herencia sin importar la edad de nuestros heredantes, como Andrés, este chico. Solo importa que sepamos tomarlas. Solo importa que nosotros decidamos, quiero eso, lo quiero para mi vida. No lo entiendo, pero lo quiero. Quiero experimentarlo. Quiero vivir así. Y si eso es todos los días, mejor. Yo no quiero seguir así, apático espiritualmente, burlesco de lo espiritual. Quiero tomar una decisión y avanzar. Para poder avanzar, tenemos que aceptar. Nuestros líderes tienen victorias y revelaciones. Para eso necesitamos tener deseo de aprender de lo que ellos portan, honrar, porque es necesario reconocer que toda conquista conllevó una batalla. ¿Sí? La revelación no es gratuita, hermanos. La revelación no viene porque dije, Señor, revelame algo y ya está. El Señor busca el deseo de su pueblo y en ese deseo, esa gestión de búsqueda, nos permite obtener esa revelación.
pero hay un deseo de búsqueda que activa que Dios nos los dé. Hay una gestión de nuestra parte que activa que nosotros podamos recibirlo, y no solo recibirlo, sino también administrarlo. Y esto es importante. Cuando nosotros, y esta frase está, chicos, ahí, quiero que la pongamos porque una de las cuestiones que cuando hablamos de avivamiento es como que dejamos de lado ciertas personas que han estado en un momento puntual de la historia y han generado, a través de esa persona, el Señor ha generado un avivamiento, pero por cómo terminaron sus días, tendemos a ignorarlos. Y en esto tenemos que tener cuidado. Dice la frase, cuando nosotros criticamos a cualquier hombre o mujer que portó algo de Dios por sus errores posteriores, cambian errores por pecados, cortamos toda posibilidad de volver a hacer lo que le fue revelado, teniendo el cuidado de no cometer los mismos malos pasos. Durante muchos años la iglesia anuló a los hombres y mujeres que en un momento portaron algo de Dios, porque después de ese tiempo glorioso, lamentablemente algo dejó de funcionar en su vida espiritual y terminaron mal sus días. ¿Y saben qué? Cuando estudiaba sobre este tema, una de las cosas que me pegó en el corazón era que decía esto, una frase decía algo así, de un libro que leí sobre este tema. Si nosotros los negamos a ellos, en ese momento estamos negando el obrar del Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo sabía cómo ellos iban a terminar. Entonces, ¿por qué somos más rápidos para juzgar sus malas decisiones que para poder tomar lo que ellos hicieron bien delante del Señor y administrarlo? Y ser sabios, aprender de ellos mismos, de esos errores, para no volver a cometerlos. Hay cosas que debemos empezar a replantearnos, porque muchas veces dejamos que el juicio esté más presente que el deseo de buscar aquello que ellos sí lograron conquistar, esas victorias que sí tuvieron y que sí les costó sudor y sí que le costó horas de oración y sí que le costó mucho tiempo sacrificado con su familia. ¿Cuántas veces ese tiempo sacrificado con la familia terminó siendo el motivo de su falla? Entonces, hermanos, tengamos presente que podemos tomar herencia de ciertas personas porque podemos tomar lo bueno. Porque el Señor nos ha dado esa capacidad de tomar lo bueno y desechar lo malo. Está en nuestro corazón, está en la sabiduría, en el discernimiento de espíritu, el poder tomar todo eso bueno y de lo malo aprender para no volver a repetirlo. Esto genera una herencia. Si yo sé tomar lo bueno de mi papá y no repetir sus errores, nos pasa a toda la familia, nadie puede decir que no pasa en su familia. Si yo puedo tomar lo bueno de mi papá y aprender de sus errores, puedo corregir los míos, sumar lo de mi papá bueno más lo mío bueno y trasladarlo a mi hijo, a mis hijos, corrigiendo lo más posible las cosas malas, mis hijos van a estar cada vez en una plataforma, no solo espiritual, hablando de creyentes, sino también en lo que tiene que ver ética, en lo que tiene que ver moral, en lo que tiene que ver sabiduría de vida. Debemos empezar a aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo, y de lo malo desechándolo, pero tomando y aprendiendo que no debemos repetir. Hay dos problemas con el tema de la herencia en general. Uno de los problemas es no aceptarla. Hay muchos que por orgullo no quieren aceptar las herencias. Entonces, no me interesa qué es lo que porta mi heredador, perdón que me trabe, no me interesa qué me pueda dar porque yo lo quiero hacer por mi propia cuenta. Y habla de ego, habla de orgullo. Toda buena dádiva, se me viene ese pasaje en este momento, toda buena dádiva es dada por los cielos. Lo mismo sucede en lo espiritual. Muchas personas pretenden cortarse solo, pretenden manejarse solos porque quieren volver a inventar la rueda en lo espiritual. Muchos de nosotros hemos impedido que el Señor nos siga hablando porque hemos dicho, no, lo quiero aprender yo solo y yo soy uno.
Durante muchos años me estanqué de poder seguir creciendo porque yo oraba, leía la Biblia y buscaba y quería aprender directo desde la palabra, sin que nadie me enseñara, a lo sumo alguno que otro tomaba. Error, porque lo que el Señor ha puesto en otros, también podemos tomarlo, porque eso es cuerpo. Eso es el funcionamiento de cuerpo. El Señor no dio una sola revelación a un solo, como dirían algunos, reveladito. No. El Señor expuso el cuerpo. El tema está en cómo el cuerpo está ministrando esta herencia de revelación para poder compartirlo con el resto. Porque la herencia no es solamente para, ay, la disfruto, mirá qué lindo, recibí esto de parte del Señor, la disfruto. No, el Señor te ha dado una dádiva para que vos la puedas compartir con el cuerpo, con la iglesia. Y tenemos que aprender a ser personas capaces de enseñar esto también. Otro de los problemas con el tema de la herencia es amar más la forma. Amamos más lo que vivíamos en la iglesia de nuestra juventud que lo que vivimos hoy. Y esto lo digo un poquito más para los que tienen años en el Señor. Amamos más la forma de alabanza de tal forma, me parece que ser así es más cristiano, porque no estamos dispuestos a avanzar en lo que el Señor tiene para este nuevo tiempo. Entonces la forma termina siendo un impedimento de que una revelación en cosas puedan crecer. ¿Qué pasa, Guille? ¡Ruido! Ya van a entender cuando los digan. Debemos superar esto. Es algo que lo tenemos todos. ¿Por qué? Porque es cultura. Es algo que proviene de nuestra cultura, hermano. O sea, está en todos esto. Todos tendemos a querer hacer las cosas como las hacíamos en nuestra juventud o hace 5 años atrás, porque nos es más cómodo. Entonces, cuando llega una revelación, llega una forma nueva de hacer las cosas, nos cuesta mucho y la queremos esquivar, la queremos evitar. Mateo 14, 26 al 31, no está, chicos, no se desesperen. Porque lo quiero comentar simplemente. Es el momento en que Pedro camina sobre el agua con Jesús. El contexto, Jesús se quedó ministrando, los discípulos a la barca, cruzando el mar, se levanta una tormenta y aparece ¿qué aparece? Un fantasma, bien. Porque hasta ese momento nadie sabía que era Jesús, era un fantasma. Según lo que dice la Escritura, aparece un fantasma. Ese fantasma, cuando ellos empiezan a volverse como locos, porque yo me imagino en medio de una tormenta, si el cielo estaba cerrado, ¿vieron como esas películas medias tenebrosas? O cuando tienen que salir a caminar en una noche oscura en medio del campo, se vuelve tenebroso, ¿no? Uno se le viene todas esas cosas que no tendría que haber visto y que vio y que lo asustan. Se ríen, ¿saben? El Señor dice, no teman, soy yo. No teman, soy yo. Y automáticamente nosotros en nuestra mente leemos esto. Señor, si sos vos, ordena que yo vaya y camine en el agua y vaya hacia ti. Si sos vos, ¿por qué? Porque nuestra forma de leer, el texto como está escrito, aparenta decir si sos vos. Pero según el contexto, sonaría más congruente, sí, sos vos. Ordená que vaya hacia vos. Y yo los invito a que puedan estudiarlo después al pasaje. Porque miren estos detalles. Primero, el Señor dice, no teman, soy yo. Los discípulos, o sea, nosotros reconocemos la voz de alguien con el que pasamos todo el día, ¿no? Pedro no dice, Señor fantasma, si usted es el Señor, ordene que yo vaya hacia usted que yo le tengo miedo. ¿Suena lógico? No suena lógico. O sea, si estaban aterrados, no le va a decir al fantasma, fantasma, haceme caminar sobre el agua, así me hundo y me muero por completo. Claro, no. Pedro identifica que es el Señor, a esto quiero llegar. Pedro se da cuenta que es el Señor y ve que está caminando arriba del agua. Un marinero, un pescador de años, ve que el Señor está caminando sobre el agua. Y lo primero que dice, ordená
que pueda ir con vos. Y el Señor le dice, dale, así cortita, vení. Y él empieza a caminar sobre el agua. Pero hay un momento en que Pedro duda de lo que hacía. Y el Señor, cuando duda, lo agarra, lo rescata y le dice, ¿por qué dudaste? No le dice, ¿viste que eras un fantasma? ¿Viste que no era un fantasma? No, le dice, ¿por qué dudaste? Afirmando ese momento. Ahora sí, en una placa, el deseo nos lleva a tomar posesión de lo que Dios ha prometido. Y el carácter nos provee el recipiente donde se ubica su bendición. Pedro tenía el deseo de caminar sobre el agua. Lo haya reconocido o no, en cualquiera de los dos casos le pidió que le ordenara ir. Él quería caminar sobre el agua. Él quería vivir lo sobrenatural. Y cuando tuvo la oportunidad, se lo vio, se tiró de la barca directamente. Dice que se bajó, por lo tanto, creo que todos nos hacemos la idea de que hizo, revolvió la pata, apoyó y empezó a caminar, ¿no? Pero esto nos enseña algo para cuando nosotros queremos experimentar lo sobrenatural. Muchas veces, en el fervor de ver algo sobrenatural, estamos dispuestos a bajarnos de la barca, pedirle al Señor que nos permita vivir lo mismo y caminar hacia Él. Pero mientras lo estamos haciendo, vienen las dudas y el temor. Díganme que a mí solo me pasa eso. No, nos pasa a todos. Estamos orando por una sanidad. No, vamos a orar. ¿Será que lo va a sanar el Señor? ¿Será que va a pasar esto? ¿Será que va...? Las dudas. Y nos empezamos a hundir. Pero hoy el Señor quiere decirnos que Él está dispuesto a rescatarnos. Y decirnos, ¿por qué dudaste? Volvamos caminando. Como decía Ricky el otro día cuando él compartió también, no sabemos si volvieron caminando o lo vino así arrastrándolo por el agua, ¿no? Pero dice que volvieron a la barca. Por lo tanto, yo quiero creer que en este contexto el Señor le mostró, vení, camina conmigo, mirá cómo es. Guille. Números 13, 23 al 32. No está ahí. Número 13 del 23 al 32 cuenta la historia del pueblo de Israel ya listo al lado del Jordán, pudiendo tomar la tierra prometida. Perdón, corrijo, en el desierto de Parán. Moisés envía 2 espías. Estos espías van y recorren la tierra. Recorren la tierra y Moisés les dio una orden. Vayan y miren todo. Todo, cómo son las ciudades, cómo son las personas, de cómo se administran, cómo se manejan. Administren todo, vean todo, perdón. Pero también vean cómo son las cosechas, vean cómo son los frutos de la tierra. Tenemos en claro que el Señor ya le había dicho que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Que le iba a dar una tierra donde era rica. Y la tierra prometida es para nosotros, su iglesia, el reino de los cielos. La tierra prometida es el reino de los cielos. Ahora, estos discípulos, disculpen, estos espías volvieron de la tierra prometida. Y volvieron los 12, y entre los 12 traían frutos cargando, productos de la tierra. Y dentro de esos productos, algo que me sorprende es que dice la palabra que trajeron un racimo que era tan grande que lo tenían que portar entre 2 con un palo. O sea, 2 personas, una atrás de la otra, con un palo llevando un racimo colgado, por lo pesado que era. Además de leche y miel. La miel, imagínense que en ese momento era recontravalorada. Quiero ubicarlos en el contexto. También la leche. Pero la miel era recontravalorada, era lo único dulce, más allá de los otros frutos. Era la única forma de lo que hoy diríamos tener azúcar. Entonces la miel era el dulce.
Era el caramelo de los niños. Por eso vemos en la Escritura muchas referencias a la miel. Pero cuando estos espías llegaron, sucede esta situación en donde empiezan a mostrar los frutos y vemos que después cuando lean la historia, porque si no nos vamos a ir en el tiempo, vemos que solamente un párrafo, un versículo, habla de los frutos. Solamente un versículo habla de los frutos. Pero en casi 3 o 4 empiezan a manifestar el informe. La tierra da fruto, que va ese versículo, pero está habitada por gente fuerte y valiente, gigantes. No recomendamos ir a conquistarla. Y ahí se levantan 2 personas. Ahí se levantan 2 personas que dicen, no, creámosle al Señor. El Señor nos dijo que no iba a dar esta tierra. Creámosle al Señor. Podemos con ellos. El Señor está con nosotros. Esos frutos hoy para nosotros representan todo lo que queremos sobrenatural del reino de los cielos. Una vid, un fruto de la vid, un racimo tan grande, habla de lo grande que son los frutos del cielo, que son los frutos del reino de los cielos. Del reino de los cielos fluye leche y miel. Pero muchas veces escuchamos a esos espías informadores que dicen lo negativo. Porque no estaba mal que dijeran la verdad. El problema es que después se complotaron y empezaron a decir que era una tierra que se tragaba a los que vivían en ella. O sea, empezaron a mentir. Hicieron política para ponerse de su lado a todo el pueblo y decir que no íbamos a ir a conquistarla. Técnicamente se opusieron a la voluntad de Dios. Y saben, hermanos, es triste cuando en otros pasajes más adelante dice que por cada día que ellos se rebelaron, el pueblo de Israel iba a permanecer 1 año en el desierto. Por cada día que ellos se negaron a ejecutar la voluntad de Dios, el pueblo de Israel permaneció 1 año en el desierto. Y así fueron 40 años dando vuelta. Yo hoy quiero poder animarlos a que podamos reconocer que el reino de los cielos está a nuestro alcance. El Señor quiere que podamos tomar de esos frutos y que los podamos aplicar a nuestra vida. Que podamos creer que los milagros están. Pero no solo creer que están, sino que nosotros también podemos experimentarlo. Si el pueblo de Israel hubiera aceptado el desafío del informe, porque hermanos, nuestros gigantes están. Los gigantes que tenemos que vencer como iglesia están. Para conquistar ese reino de los cielos, necesitamos vencer esos gigantes que quieren impedir que tomemos la tierra y disfrutemos de los frutos de la tierra. Para eso implica carácter, como decía una de las frases. Eso implica decisión de avanzar, de tomar las herencias, esas espirituales que nos han enseñado que es posible, y tenerlas presentes en nuestra mente y en nuestro corazón para poder entrar a conquistar. Hoy no pudo venir el Lauti. Muchos habrán enterado en la semana que tuvo un accidente en gimnasia de la escuela y se perjudicó la rodilla. Y cuando el traumatólogo lo vio, le dijo, tenés un sobrehueso. ¿Vieron esos momentos feos donde uno va al médico por una cosa y terminan encontrando muchas? Eso le pasó a Lauti. Y él subió una foto que estaba en silla de rueda en el hospital y le pregunté, ¿qué pasó, Lauti? No, me pasó esto, me encontraron que tengo un hueso que me va a impedir que pueda tener buena fluidez en el caminar o poder desarrollar ejercicios intensivos. Me encontró líquido entre la rótula y la rodilla.
y tengo un dolor tremendo, fuerte, muy grande, no puedo caminar, no estoy pudiendo caminar. Y ese mismo día a la mañana el Señor, mientras preparaba, iba en el colectivo y estaba meditando en lo que iba a compartir ahora, leía una fracción de un libro y hablaba de esto de los frutos. Y le dije al Señor, sentí así nuevamente eso que les conté la otra vez en el corazón, un ardor. Y le dije, Señor, yo quiero un fruto para llevarlo a los hermanos el domingo. Dame un fruto, uno nuevo, Señor, que no sea el testimonio de esta chica de Buenos Aires, que sea otro nuevo. Permitime experimentarlo de vuelta, Señor. Y llegué al trabajo, estuve todo el día en el trabajo y cuando volvía, me acuerdo que justo estaba ya en las últimas cuadras del colectivo para llegar a casa y es como que el Señor me dijo, che, ¿te acordás lo que dijiste hoy en la mañana? Señor, sí, dámelo. Otra vez, Señor, dámelo. Quiero llevar algo el domingo. Hoy Lauti no pudo estar. Pero ¿saben qué, hermano? Ese día, cuando le escribí a Lauti, le dije, Lauti, ¿tenés internet? Hacemos una videollamada. Ya me había acostumbrado a la forma. La vez anterior había sido por Zoom, por un cuarto de oración de Zoom. Y esta vez ya estaba buscando vuelta. Vamos a hacerlo por Zoom. Y Lauti me dice, no, Andrés, no tengo internet en casa. Bueno, vamos a hacer así. Ponete tu mano sobre la rodilla y poné el altavoz, yo te voy a mandar un audio. Y le mandé un audio. En ese primer audio, automáticamente el dolor bajó de un 10 a un 7. De un 10 a un 7, porque yo le pedí, recordá cómo te está doliendo ahora. Recordá todo lo que sentís ahora. Lo único que no le dije fue, después nos reíamos con él, ¿no? No te pedí que le sacaran una foto. No nos avispamos, le digo. Pero después de esa primera oración, él ya le dolía menos la rodilla. Entonces agarré y cuando él me dice, me duele mucho menos, Andrés. ¿Cuánto? Y un 7, ponele, me dice. Bueno, vamos a orar de vuelta. Y en una segunda oración, que es algo que he aprendido de Josías, ¿no? De ser insistente cuando estamos aprendiendo. Volver a orar. Le ordené, entre las cosas que ordené a la rodilla fue en el nombre de Jesús, obviamente. Porque hermanos, cuando oramos por una sanidad, y esto les transmito lo que aprendí, como diría Pablo, ¿no? De la cena, le transmito lo que aprendí. No pedimos, Señor, si está en tu voluntad. No, por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra. Cuando Jesús estaba en la tierra, dicen que todos eran sanados. No, los que iban a Él eran todos sanados, no algunos. El tema pasa por otro lado. ¿Entendemos lo que significa que por sus llagas fuimos nosotros curados? ¿Se nos ha revelado eso? Eso es algo importante para trabajar. Pero la cuestión que en el segundo audio, de entre las cosas que ordené a la rodilla para una sanidad completa fue que se desinflamara. Él me decía que le tenía como una pelota. Y automáticamente terminó de escuchar ese audio, la rodilla se desinflamó. Y me hubiera gustado que él estuviera acá, y capaz que me está viendo de la casa. Pero yo sé que él se lo contó sin que yo le dijera nada, se lo contó a Marce, y ustedes pueden hablar con él, para que él se los cuente en primera persona. Él mismo puede decirles que el Señor obró en un milagro. Y fue por WhatsApp. Es muy multimedia mi situación, parece. Es muy multimedia. Pero fue por WhatsApp, hermanos. Y yo quiero que hoy podamos terminar. Pasen el resto de los músicos, les animo a que pasen. Pero quiero animarlos, hermanos, quiero animarlos a que podamos tomar un fruto del reino del Señor. Que en esta noche no nos quedemos con lo que me están escuchando contar. Que en esta noche podamos tomar la decisión de ir un paso más. Como esa canción que solemos cantar, ¿no? Un paso al frente, haz algo diferente. Yo quiero animarlos que hoy
Si hay alguien que está necesitando oración porque tiene algún dolor, pueda estar levantando, todavía no, pero pueda estar levantando su mano. Y que aquellos que tienen este fueguito prendido en el corazón, se levanten y vayan y oren. Pero vuelvo a enseñarles, hermanos, ordenamos a la enfermedad que se vaya. No le pedimos permiso, No le pedimos permiso, la ordenamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Mientras los músicos están tocando, yo quiero que primero podamos orar. Primero podamos orar y podamos empezar este tiempo de ministración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, vos has puesto algo en mi vida que recién lo estoy explorando. Pero Señor, con lo poco que he podido practicar y explorar, en el nombre de Jesús, lo que tengo, te pido, Señor, que sea impartido sobre mis hermanos. Que cada miembro de Nueva Vida, en el cual vos ves ese deseo y ese anhelo por tener y de experimentar el obrar de tu poder, obrar sobrenatural, poder traer los frutos del reino y compartirlos con otros, en el nombre de Jesús sea impartido sobre ellos lo mismo que pusiste, Señor. Lo que impartiste sobre mi hija Bianca, Señor, el poder sentir los dolores, también lo puedas impartir sobre otras personas, Señor, para que puedan orar y esas personas puedan ser sanas. Espíritu Santo, te pedimos en este momento, mientras juntos buscamos tu presencia a través de la alabanza, la adoración, que vos empieces a obrar, ministrarnos en sanidades, Espíritu Santo. Lo que en un momento desataste, Señor, te pedimos que hoy lo vuelvas a hacer. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Y ante esa nube de testigos que nos miran desde el cielo, Padre, queremos volver a experimentar las obras de antaño. Aquellos hombres que usaste para transformar realidades, para traer un nuevo mover de tu Espíritu Santo, para bautizar a tu iglesia con su Espíritu Santo. Señor, nuevamente fluye hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, hermanos, si hay alguien que le está doliendo algo, no tenga vergüenza, no tenga temor. Levante su mano y aquellos que quieren experimentarlo, acérquense. ¿Sí? Oremos una vez, oremos 2 veces. Hagámoslo las veces que haga necesario y falta. ¿Sí? Siempre en función de esa autoridad que nos da la persona que nos permite orar. Animémonos. Empecemos a... Pueden levantarse, pueden moverse, ¿sí?